lo que uno busca es tratar de determinar dónde nuestra evolución de imagenológica nos puede ayudar. Este grupo de gente cada vez más creciente, que es gente que está queriendo hacer deportes, y queremos saber si este deporte les puede causar algo. Pero el algo que nosotros queremos saber fundamentalmente es la muerte súbita, definitivamente. Y fíjense que cuando uno empieza a hacer un poquito de historia, se van a dar cuenta que hay mucha gente famosa, como por ejemplo Ronaldo, del Real Madrid, le hicieron una electrofulguración, Canú del Inter fue operado en insuficiencia aórtica severa y después volvió y siguió jugando, muy famoso delantero, Canú. Juan Funes, se acuerda de River también, que hizo insuficiencia aórtica, endocarditis, siguió jugando y después creo que, no sé si en Mendoza no terminó jugando, hizo una aneurisma disecante y se murió ahí, si no me equivoco. Y después, muertos en el fútbol famosos, tenemos Serginho, Feger del Benfica, Foe, famoso de la selección de Camerún, que tenía un QT prolongado y su muerte súbita en la cancha. Y Puerta, que en el Sevilla, por ejemplo, a los 14 o 16 minutos, creo que el primer tiempo, siempre paran en el partido para hacer un minuto de silencio porque murió en la cancha. O sea que indudablemente famosos hay muchos, pero de los famosos estamos hablando solamente de este pedacito de muertes. Después tenemos todos los que se van muriendo continuamente practicando deporte, y sobre todo maratones o ciclismo, en el cual hacen muertes súbitas, le hacen reanimaciones, pueden salir o no, pero que están en este grupo que son desconocidos. Entonces tenemos que tratar de ver nosotros cómo podemos arrimar los diagnósticos y tratar de equivocarnos lo menos posible. Y sobre todo cuando uno empieza a mirar cuáles son los eventos o las causas de esas muertes súbitas, fíjense que la población general adulta hace muy poca porcentaje por años de muerte súbita. Y generalmente los que van teniendo mayor enfermedad cardiovascular son los que hacen mayor proporción de muerte súbita. Por lo tanto, tenemos que tratar de apuntar, de encontrar a estos pacientes asintomáticos para tratar de evitar las muertes súbitas. Para eso tenemos una multiplicidad de técnicas imagenológicas y no para diagnosticarlas, pero cuando uno asocia muerte súbita a una patología, toda esta lista y más pueden causar muerte súbita. Entonces, tenemos que apuntar a saber cardiología, a ver específicamente qué paciente tenemos y qué síntomas o no tienen cada uno de los pacientes. No es fácil, porque estos pacientes, fíjense, pueden hacer muerte súbita en un screening, y a todos los pacientes le podemos hacer un electro, pero el electro solamente nos va a encontrar el 70% de las causas de muerte súbita. Y donde apunta el electro, porque tiene una sensibilidad del 70%, es el diagnóstico de origen de enfermedades coronarias anómalas, aortopatías o miocardiopatías. Y fíjense que estas patologías nosotros, con los métodos de imágenes que estamos manejando ahora, podemos llegar a arrimar el diagnóstico. Sobre 2.688 pacientes ya en el año 2012 se encontró que tenían patología 7.5%. O sea, solamente el 7% de los pacientes encontraron algo, y de esos 7% de todos estos atletas, a 3 atletas se les prohibió hacer deporte. Significa que va a ser muy bajo el porcentaje de pacientes que hacen deporte en forma continua, adecuada y entrenando, que van a tener alguna patología. Pero a esos pacientes, a su vez, vamos a tener muy pocos a los cuales les vamos a tener que prohibir hacer deporte. O sea que ya para empezar como primeros conceptos, es que tenemos que ver que los pacientes que nosotros posiblemente diagnostiquemos alguna patología, de esos pacientes, muy poquitos van a tener que dejar de hacer deporte. O se le puede solucionar el problema, o lo podemos manejar de otra forma. Para colmo, nosotros que hacemos imágenes, encontramos que hay cambios fisiológicos que nos van a provocar o hacer provocar un diagnóstico erróneo. Fíjense que lo que hacen atletas, generalmente los que hacen deportólogos ya saben que estos hallazgos son frecuentes, y sobre todo en ecocardiografía o resonancia, en las cuales dilatación biventricular, dilatación de la aurícula izquierda, o dilatación leve de aorta con hipertrabeculación. Son los hallazgos que generalmente encontramos en un paciente que puede ser un deportista, puede ser perfectamente un corazón de deportista, pero lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de detectar en este grupo de pacientes cuáles pueden hacer muerte súbita. Y si ponemos en rojo cuáles son las que más probabilidades de hacer muerte súbita tenemos la miocardiopatía hipertrófica, las coronarias anómalas. En un punto amarillo de nuestro semáforo de gravedad tenemos las dilataciones aórticas, las miocarditis, prolapso valvular mitral, y fíjense que está en el punto de menor riesgo la displasia ritmogénica, las enfermedades coronarias y la estenosis aórtica. Y estos tienen menor riesgo porque ya nos dan síntomas y nos permiten a nosotros hacer un diagnóstico precoz. Entonces ya estamos sabiendo que estos pacientes están más controlados, mientras que estos pueden debutar con una muerte súbita. No es solamente esto, sino que también tenemos que ver y tener en cuenta que de este estudio, por ejemplo, 1866 pacientes del 2009,
se encontraron, todos hicieron muerte súbita, todos atletas, todos muerte súbita. Pero solamente el 56% fueron muertes cardiovasculares. El resto, y este es acá el primer punto que tener en cuenta, se pueden morir de otras cosas. Se mueren de accidentes cerebrovasculares, exceso de drogas, enfermedades pulmonares o cualquier otra cosa. O sea, que hay cosas que se nos van a escapar a nosotros como cardiólogos cuando hagamos un screening, seguramente no vamos a tener en cuenta otras patologías que pueden causar la muerte súbita. Nuestra obsesión, nuestro estudio va a estar en buscar en la parte cardiovascular. En este estudio fueron 690 pacientes con muerte súbita. Estos pacientes que fueron, esta línea de acá, con la mayor preponderancia o prominencia dentro de los diagnósticos de los cuales se murieron. Miocardiopatías hipertróficas, anomalías coronarias, posibles miocardiopatías hipertróficas, esto se está resolviendo bastante con los estudios de resonancia magnética, miocarditis o displasia ritmogénica. Acá tenemos que apuntar nuestro diagnóstico para tratar de afinar la puntería de quiénes pueden y quiénes no pueden hacer deporte con ciertas características. No solamente eso, sino que cuando evaluamos cuántos pacientes hacen la causa de la muerte súbita de estos pacientes, fíjense, primer causa principal, miocardiopatía hipertrófica. El 30% se encontró que eran miocardiopatías hipertróficas los que se murieron haciendo deporte. Anomalías coronarias en segundo lugar, 15, hipertrofia ventricular izquierda, y esto es lo que estamos viendo ahora, que muchas de estas hipertrofias simplemente ventricular izquierda en realidad son miocardiopatías hipertróficas en estado de evolución, y la displasia ritmogénica que tanto estamos viendo está en quinto, en cuarto lugar. Y esto que está acá, que es la miocarditis, esto es un punto crucial, en el cual no teníamos, yo creo que esto está mucho más arriba, son procesos inflamatorios en los cuales no tenemos una forma para diagnosticarla precozmente. Y cuando uno ve los miocardios de la gente que hace deporte y que hace maratones o ultramaratones, uno ve cómo se provoca edema miocárdico al final de la maratón y sobre todo en los ultramaratón con caída de la función ventricular, y estos provocan procesos inflamatorios, vamos a ver que hay miocarditis que están mucho más presentes de lo que es el 5% que nosotros encontramos en la lista de importancia. Entonces yo creo que estos temas hay que empezar a ver, y con los nuevos métodos podemos llegar a un diagnóstico más certero. Y hay algo que es una realidad, que el paciente que practica ejercicio intenso aumenta el riesgo de muerte súbita que aquellos que no lo hacen. Por eso, si uno encuentra un porcentaje y tenemos 100 pacientes que hacen ejercicio intenso y 100 pacientes sedentarios, los que se van a morir va a estar a alto porcentaje mayor, casi el doble de los pacientes, o el doble, más del doble, 1.6% de los que se mueren haciendo deporte intenso que los que son sedentarios. Esa es una realidad. Entonces tenemos que ver que cuando nosotros encontramos una patología, decirle que ese paciente deje de hacer deportes intensos y hay que empezar a acomodar para tratar de solucionar el problema o acomodarlo a lo que tiene que hacer en su vida, pero no de riesgo, porque acá definitivamente el riesgo de muerte súbita es aumentado en los que hacen muy intensa actividad física. De los métodos que estamos utilizando, la tomografía multislice es lo más fácil, y sobre todo porque generalmente tiene mayor distribución y mayor forma, más facilidad de hacerla que una resonancia magnética. ¿Cuáles son los puntos fuertes de la tomo? Las arterias coronarias anómalas, la aterosclerosis, los puentes musculares y otros hallazgos porque tiene un campo de visión ampliado. Entonces podemos encontrar algunas patologías como infartos pulmonares, alteraciones pulmonares, que podemos verlo por el amplio campo de visión que no la estábamos buscando. Pero de todos modos, el punto más importante es evaluar las coronarias. Y dentro de las coronarias, las anomalías coronarias son el punto que tenemos que buscar, porque estas son gente joven, gente que no tiene generalmente una alteración o una historia de aterosclerosis, una alteración o una historia de enfermedad coronaria evolutiva. Estos pacientes son pacientes jóvenes que tienen arterias coronarias anómalas. ¿A qué llamamos coronarias anómalas? Cuando la arteria coronaria no nace de su segmento donde tendría que nacer. Normalmente tenemos el tronco de la coronaria izquierda, que da la descendente anterior y circunfleja, y tenemos de la otro seno coronario, nace la coronaria derecha. Cuando existen anomalías en las cuales las arterias salen dos del tronco de la coronaria derecha, o una, por ejemplo, sale, la descendente anterior, en este caso, sale del tronco de la coronaria derecha, se hace retroaórtica y recubre le toma la parte descendente anterior. Cuando nosotros tenemos estas anomalías, pueden causar muerte súbita. Y acá unas palabritas simplemente con respecto a la causa de muerte súbita en las anomalías coronarias. Una de las anomalías coronarias, posiblemente la que más muertes causa, es la que pasa entre la arteria pulmonar y la aorta. Esas arterias que pasan entre la arteria pulmonar y la aorta, estas generalmente están con un proceso de estrés continuo durante el ejercicio.
¿Qué ocurre o qué cambio fisiológico ocurre durante el ejercicio? Primero, aumenta la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca acorta las diástasis, acorta la diástole, y acuérdense que las arterias coronarias se llenan en diástole, excepto las coronarias derechas que se llenan en diástole y en sístole, pero las arterias descendentes anteriores, las circunflejas, se llenan durante la diástole. Entonces, ya de por sí, estamos acortando el intervalo diastólico, disminuyendo el tiempo de llenado de las coronarias. Si a eso le sumamos aumento de la contracción ventricular con aumento del flujo anterógrado a través de la arteria aorta y la pulmonar, hacen que en tanto la aorta y la pulmonar latan continuamente y se distiendan. Y se distienden, y esa distensión comprimen el vaso que está pasando entre la aorta y la pulmonar. Por lo tanto, si nosotros tenemos la arteria pulmonar acá y tenemos la aorta, vemos una arteria coronaria que está pasando entre este vaso y este vaso, nosotros nos vamos a encontrar una arteria que está siendo comprimida en cada latido por la aorta y la pulmonar. Entonces, eso nos va a provocar a nosotros isquemia en el territorio en la cual está irrigando. Por eso, esta arteria aberrante que pasa entre la pulmonar y la aorta son las mayores causas de muerte súbita durante el ejercicio de la práctica del deporte. Es importante, entonces, ver todos los tipos que tenemos de arterias, pero la más importante que tenemos que ver son las que pasan entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. En este caso, ¿cómo veríamos una tomografía? De esta forma. Esta es la aurícula izquierda, este es el seno coronario derecho, da la coronaria derecha, pero da la circunfleja también saliendo de ahí, se hace retroaórtica y pasa y retoma su posición normal. Nosotros con resonancia con tomografía, esto es muy fácil de ver y se puede hacer y se puede pedir específicamente para ver esto. ¿Qué otras cosas podemos ver con tomo? Bueno, fístulas coronarias, vemos pequeños anillos que se van sumando con vasculatura que se unen las arterias con las venas, podemos ver eso, podemos ver coronarias anómalas, como habíamos dicho anteriormente, que retoman nuestro circuito, diferente al que tenía que tomar, puentes musculares donde viene la coronaria, se pierde en el músculo y después vuelve a aparecer, estos también dan arritmias, y también podemos ver los coronarias anómalas con resonancia. Esta es una imagen de resonancia. Acá vemos la aorta, y acá vemos cómo el tronco de la pulmonar, tronco de la descendente anterior, acá la circunfleja. O sea que la arteria coronaria podemos ver con resonancia. Y ese es el otro punto que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ver qué buscamos con resonancia. Estas patologías, las arterias coronarias anómalas, podemos evaluar perfectamente las miocardiopatías hipertróficas, el miocardio no compacto, que también fue asociado en algún momento con muerte súbita, displasia ventricular y las miocarditis. Vamos a hablar un poquitito de cada una de ellas. Las coronarias anómalas, se ha visto fundamentalmente que con resonancia magnética, estas son todas imágenes de resonancia, se puede seguir el territorio de la descendente anterior, de la circunfleja, la corona derecha, y podemos ver si nacen regularmente bien o están en otra distribución que no tienen que aparecer. Fíjense que en esta publicación del 2013, 95 atletas de élite, hubo un 6% de enfermedades congénitas encontradas dentro del circuito. O sea que nosotros estamos viendo pacientes que pueden perfectamente ser atletas de élite y tener malformaciones coronarias. Nuevamente, hay que buscar la arteria coronaria que pasa entre la pulmonar y la aorta. Esa es la grave. Las otras van a ser hallazgos y no tienen mayormente importancia. ¿Qué otras cosas se encontraron en este estudio? Fíjense, todo por resonancia, derrames pericárdicos, y se encontraron, eso es una imagen de miocardio, este es un miocardio ventrículo izquierdo, acá estaría la válvula mitral, esta es la cara anterior, la cara inferior, y generalmente donde es normal, es un eje corto, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, tiene que ser toda negra. La pared del miocardio cuando es normal, en estas inversion recovery, que se llaman imágenes así, tiene que ser negra. Donde vemos puntos blancos, hay fibrosis. Se han encontrado en este grupo de 95 atletas de élite estos parches de fibrosis, ¿sí? O sea que indudablemente vamos a encontrar hallazgos en pacientes de élite, lo que no significa que nosotros tengamos que suspender la actividad del paciente. No significa que este paciente que tiene derrame pericárdico, este paciente, por ejemplo, se lo siguió, no me acuerdo bien, creo que eran 2 o 3 semanas, le había desaparecido el derrame pericárdico y perfectamente pudo realizar su actividad física, continúa realizando. O sea que, indudablemente, los hallazgos hay que tomarlo con mucha cautela y hay que ver sobre todo la clínica del paciente. No manejarnos por una estructura rígida, decir, encontramos un parche de fibrosis que pudo haber sido el infarto, este paciente no puede hacer más deporte. No, tenemos que tener el sentido común y que las imágenes nos pueden dar imágenes, pero son solamente eso hasta que las pongamos con la clínica. Acá vemos cómo se ven las coronarias con la resonancia magnética. Fíjense, una retroaórtica, esta es tomografía, y acá está el mismo paciente,
pero con resonancia magnética. Fíjense qué bien se ven las arterias coronarias. Estas arterias coronarias se las puede ver así con el software adecuado, inclusive se puede hacer, hay unas sustancias de contraste intracoronarias que se pueden ver perfectamente bien, la distribución coronaria sin ningún inconveniente. Y estos son, fíjense, imágenes del año 2012. Esto ha evolucionado muchísimo, se ve muy bien, y a mi entender, todavía la industria ha decidido que tiene que seguir vendiendo tomógrafos, por eso no le da todavía la importancia que tiene. Estas son las imágenes que vamos a empezar a ver de acá a 5 años. Cuando tengamos cubierto el cupo de tomógrafos vendidos, seguramente la resonancia, que no va a necesitar radiación, y con imágenes de este tipo vamos a tener un desarrollo muy bueno y impactante en la parte de imagenológica. De todos modos, ya en el consenso del 2010, fíjense que estamos hablando hace 10 años atrás, la capacidad de la resonancia magnética para detectar enfermedades coronarias anómalas está arriba del 92%. O sea que ya en el 2010, en las guías del 2010 nos decían que la resonancia magnética era la indicación para ver arterias coronarias anómalas. O sea que indudablemente tenemos que ver y tener en cuenta que este método ya apareció en el mundo hace muchos años atrás, y que solamente tenemos que empezar a utilizarlo. Y que esto es sin utilización de sustancia radiactiva, o sea que indudablemente podemos repetirle cuantas veces queramos. El otro punto son las miocardiopatías hipertróficas. Este tema es un tema que realmente es muy apasionante, en el cual que sabemos que los pacientes se mueren, los que hacen deporte y los que no hacen deporte. Y Araceli Boraita, que es una amiga nuestra de la casa, que es una excelente, lo mejor para mí que hay en la parte de imágenes de deportología, nos ha dicho un reportaje, no hace mucho, en noviembre del 2019, que las miocardiopatías entre las miocardiopatías hipertróficas son la primera causa no traumática de muerte súbita asociada al deporte en los jóvenes. Por lo tanto, hay que empezar a buscar y preocuparnos más para las miocardiopatías hipertróficas. Pero no es tan fácil, porque si nosotros tuviéramos siempre un paciente con una gran hipertrofia ventricular, le hacemos un eco y ya está. O tenemos un electrocardiograma perfectamente patológico y ya está. Pero fíjense qué pasa en algunas miocardiopatías hipertróficas. Este es un paciente que en el año 95, paciente nuestro, si ustedes miran el electro, prácticamente dirían no tiene nada. Ese mismo paciente, fíjense, 7 años después, desarrolla la hipertrofia ventricular y desarrolla una importante imágenes tipo isquémicas en la cara anterior. Si ustedes miran este electro y miran este, parece que son dos pacientes diferentes, pero son el mismo paciente, es el mismo paciente. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta es que hay miocardiopatías hipertróficas que se llaman ondulantes, en las cuales tenemos fenotípicamente ondulantes, aparecen como una patología o sin patología cuando tienen 12, 13 años, empieza a hipertrofiar y desencadena una miocardiopatia hipertrófica tremendamente severa alrededor de los 30 o 35 años. Entonces, podemos encontrarlo y seguirlos con el electrocardiograma, porque cuando aparecen las imágenes, seguro que deben tener una miocardiopatia hipertrófica. Entonces, es importante, teniéndolo como principal causa, este es el mismo paciente, fíjense lo que es la miocardiopatia hipertrófica de este paciente, que en un principio tenía un electro absolutamente normal, desencadenó toda esta hipertrofia en 7 años. Y cuando uno ve, podemos observar con resonancia no solamente los espesores parietales, no solamente las insuficiencias mitrales, que vemos acá como se ve el jet negro, vemos la obstrucción del tracto de salida, ¿sí?, sino que también cuando lo hacemos gadolinio podemos observar estas imágenes más blancas. Estos son parches de fibrosis. Estos parches de fibrosis nos están diciendo a nosotros que tenemos otro factor que nos está complicando el cuadro de este paciente. Porque no solamente va a ser la hipertrofia ventricular lo que lo va a matar a este paciente. Y ese es otro tema. ¿De qué se muere el paciente con estenosis subaórtica dinámica o miocardiopatía hipertrófica? Todos me dicen arritmias. Sí, pero no se mueren de eso. El paciente que está corriendo con este tipo de miocardio, fíjense ustedes lo que ocurre. Primero, sufre una deshidratación durante la carrera. Durante la carrera, la deshidratación, los volúmenes ventriculares disminuyen. El paciente se taquicardiza, el paciente empieza a tener acortamiento de los intervalos diastólicos. Como habíamos dicho anteriormente, el flujo coronario se reduce en un miocardio que está requiriendo mayor concentración de flujo coronario. Por otro lado, la obstrucción del tracto de salida, cuando se achica el ventrículo, al achicarse aumenta, entonces el gradiente aumenta muchísimo durante el ejercicio. Si a esto le sumamos que el paciente tiene pérdida de electrolitos, y si a esto le sumamos que tiene parches de fibrosis, y todos sabemos que los parches de fibrosis en un lugar donde se une la fibrosis con el miocardio normal es donde se producen las reentradas, y esas reentradas desencadenan arritmias, tenemos la tormenta perfecta.
estos pacientes hacen la tormenta perfecta cuando se deshidratan, se taquicardizan, cae el gasto cardíaco, aumenta la obstrucción del tracto de salida, provocan arritmias y los electrolitos no les dan como para no tener o desencadenar arritmias. O sea que estos pacientes se mueren mucho porque tienen todas estas alteraciones en la carrera o durante el estudio, durante la actividad física intensa. Este mismo paciente, fíjense acá, podemos ver ya cómo se observa en ecografía, mucha hipertrofia, como podrán ver acá. Fíjense que la punta de la válvula mitral pega contra el septum, provocando la obstrucción. Acá vemos que esta intensidad de señal coincide con los parches de fibrosis que vemos en estas imágenes en cine. Y eso es otra cosa que no está muy publicado, pero yo lo he visto muchísimo, que es la presencia de parches de fibrosis cuando uno le hace gadolinio al paciente que tiene imágenes en cine. Esto generalmente se hace con esta secuencia que se llama inversión recovery, donde vemos el miocardio negro. Pero sobre las imágenes en movimiento, ver los parches de fibrosis es realmente muy esclarecedor en muchos aspectos y en muchos momentos. Cuando tenemos estos pacientes de este tipo, podemos cuantificar la cantidad de fibrosis perfectamente bien y sabemos qué porcentaje de fibrosis tiene cuando lo hacemos en cada paciente. Si el paciente tiene menos de 5 gramos o 5% con respecto al total de la masa, esos hábitos tienen buen pronóstico y esos pacientes prácticamente pueden realizar cualquier tipo de actividad. Pero los pacientes que tienen fibrosis de más del 15% aumenta la posibilidad de muerte súbita. Cuando tenemos un paciente con miocardiopatía hipertrófica, 15% por cada gramo de masa miocárdica que tiene fibrosis. O sea que indudablemente tenemos que ver esto, la resonancia nos ofrece compensaciones y nos ofrece perfectamente imágenes que nos puede decir en qué estado estamos y qué hacer con estos pacientes, cuáles son más graves. El miocardio compacto es una patología que personalmente no creo que sea una patología, eso lo vengo diciendo hace mucho tiempo atrás ya, porque es para mí un miocardio adaptativo. Cuando nosotros empezamos a ver trabéculas en el miocardio donde tendría que haber cavidad, o donde tendría que haber miocardio, encontramos trabéculas que acá vemos brillando, y esas trabéculas cumplen con ciertas características. Vemos que una porción del miocardio es compacta y otra porción es trabeculada, como se ve acá, y eso supera 3.2.3 con resonancia magnética, decimos el miocardio no compacto. Y eso se asoció a todo. Se asoció prácticamente a cualquier patología. En este momento tengo una base de datos que estoy analizando para presentar de 156 miocardios no compactos, todos diagnosticados con resonancia magnética. Y me he dado cuenta que se asocia a cualquier patología. Y una patología que se asocia a cualquier patología significa que no se asocia a ninguna patología. Por lo tanto, yo creo que es un miocardio adaptativo. El miocardio no compacto es un miocardio adaptativo ante situaciones de estrés que necesita de oxigenación y no está teniendo por las vías anterógradas la oxigenación. El oxígeno lo busca desde donde lo buscaba en la parte embrionaria, desde la cavidad ventricular. Entonces tira sus tentáculos hacia adentro y eso provoca lo que se llama la trabeculación miocárdica o miocardio no compacto. Pero cuidado, también vemos que ese miocardio no compacto muchas veces se coincide con miocardiopatías hipertróficas apicales. Es una de las asociaciones muy frecuentes. Esto que estamos viendo acá es el mismo paciente que está acá. Acá tenemos hipertrabeculación, podemos miocardio no compacto, y acá vemos la miocardiopatía hipertrófica apical que tiene este paciente. Por lo tanto, cuando tengamos un miocardio no compacto, el miocardio en sí no me va a causar muerte súbita, pero sí es el hilo en el cual tenemos que empezar a tirar para llegar a los otros diagnósticos. Y uno de los diagnósticos es la miocardiopatía hipertrófica. Entonces, la presencia de un miocardio no compacto en un paciente que está entrenando o está queriendo hacer un entrenamiento intensivo, hay que buscar la miocardiopatía hipertrófica. O sea, en sí no le va a pasar nada, pero sí le puede provocar tener miocardiopatía hipertrófica. El otro tema es que están publicando desde hace muchos años atrás si los pacientes más grandes tienen corazones grandes realmente. Y eso se ha visto que sobre 836 pacientes con una superficie coloparal grande, mayor de 2.3 metros cuadrados, vemos que tienen ventrículos más grandes e hipertrofias ventriculares. Y esas hipertrofias ventriculares se ha encontrado fundamentalmente que se presentan con cambios electrocardiográficos. Se ha visto que los atletas americanos, los atletas negros, tienen de entre 14 y 16% de alteraciones de hipertrofia ventricular más que lo que se han visto en los atletas de mismo entrenamiento blancos. Los atletas blancos tienen aproximadamente 2%. Cuando tengamos estos patrones, tenemos que ir a hacer una resonancia. ¿Para qué? Para ver si no estamos en presencia de una miocardiopatía hipertrófica o si tenemos estos patrones de fibrosis miocárdicas vistas con gadolinio. Si nosotros tenemos estos patrones de gran hipertrofia,
más parches de fibrosis, aunque no nos dé el espesor parietal para una miocardiopatía hipertrófica, tenemos que evaluarla y tratarla como una miocardiopatía hipertrófica, porque algo nos está causando esto, algo nos está causando en un paciente que está entrenando y que indudablemente tiene aumento de los volúmenes. Ante la duda, entonces, si tenemos un corazón de atleta o un corazón con cardiopatía, resonancia. Y en ese caso, veamos si tiene fibrosis. Si tiene parches de fibrosis, ese es un corazón enfermo. No es un corazón de atleta solamente, es un corazón enfermo. Entonces tenemos que empezar a pensar, ¿las guías están hechas para todos o es una orientación nada más? Evaluar riesgo, beneficio del tratamiento y no perder de vista al bosque. Esto es muy importante. ¿Qué paciente estamos viendo y por qué estamos viendo ese paciente? Entonces, no hay que tratarlos todos como si fueran una cosa en general. Vamos a hacerle esto, vemos y le hacemos o no le hacemos, le decimos que siga jugando, no le decimos no. Cada paciente es especial. La displasia ventricular es el otro tema, en el cual nosotros tenemos una alteración en la pared miocárdica del ventrículo derecho, con una hipertraveculación en unos casos, adelgazamiento de la pared, y reemplazo de la pared por tejido miocardio se reemplaza por tejido adiposo. Pero fíjense, esto tiene una representación genética. Si nosotros hacemos una corrida genética, en la cual tenemos el genoma normal, que vemos cómo están perfectamente ordenaditos todos nuestros genes, y comparamos con un genoma de un paciente que tiene miocardiopatía hipertrófica, o en este caso displasia ritmogénica, vamos a ver que al superponer vamos a encontrar alteraciones. Y los pacientes con displasia ritmogénicas tienen alteración en el genoma 2, en el genoma 10, en el genoma 17 y en el genoma 14. O sea que tiene una expresión genética la displasia ritmogénica. Por lo tanto, estos pacientes pueden tener una herencia, ¿sí? Esta es una patología perfectamente demostrada, existe. Pero no es tan prevalente como nosotros estamos viendo. Cuando tiene un paciente que tenemos arritmias ventriculares y parecen que es del tracto de salida o ventrículo derecho, siempre pensamos displasia ritmogénica. Fíjense, en un año nada más junté 42 pacientes en el 2009-2010 con resonancia magnética, todos derivados para displasia ritmogénica porque tenían criterios. Fíjense que el 29% tuvieron otras dos cosas. Tenía miocardio no compacto, que podía ser una miocardiopatía hipertrófica, y algún compromiso del ventrículo izquierdo, el 17%. Sumando, 1 de cada 3 pacientes con displasia ritmogénica tenía compromiso también del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, la displasia debe ser llamada displasia ventricular y no solamente del ventrículo derecho. Y ahí todos me vienen y preguntan, pero cuando hacen resonancia, ¿y tenía infiltración grasa? ¿Tenía infiltración grasa? Bueno, acá utilicemos el sentido común. Nuestro sentido común nos dice que en una pieza anatómica, la pared normal del ventrículo, fíjense, del ventrículo derecho, mide 4 a 5 milímetros. Si nosotros, para saber qué es 4 o 5 milímetros, fíjense en esto, estos son mis dedos, esta es la punta de un lápiz, estos son 4 milímetros. Este es el espesor de la pared del ventrículo derecho, tremendamente fina, y a su vez normalmente está compuesta por una capa de grasa que normalmente está ahí. Es muy difícil ver si esta capa de grasa invade al miocardio. Utilicemos el método que utilicemos. Entonces, si nosotros tenemos criterios para evaluar cómo se encuentra una alteración del ventrículo derecho, evaluar la infiltración grasa es la que menos nos va a importar, porque la infiltración grasa tiene una sensibilidad entre el 20 y el 100%. Es mucha dispersión de datos para creerle. Esto depende de la frecuencia, de si el paciente se movió, si no se movió, del ojo, o de la misma grasa paracardíaca que normalmente está distribuida. Entonces, no le creamos a la infiltración grasa. Sí creámosle a los otros criterios para displasia ventricular. Y dentro de esos criterios tenemos las alteraciones de la pared del ventrículo y las alteraciones de la función del ventrículo derecho. Entonces nosotros vemos que estas alteraciones, que en este caso es extremo, aneurismas con aquinesias importantes, son los que pueden causar muerte súbita por una displasia ritmogénica del ventrículo, ¿sí? Estas, las alteraciones estructurales del tamaño, de los volúmenes, de la función ventricular y las alteraciones de la pared, tienen una sensibilidad y una especificidad alrededor del 90%. Esto busquemos, dejemos de buscar la infiltración grasa. ¿Cómo veríamos nosotros con ecografía? De esta forma. Acá vemos un ventrículo derecho, válvula tricúspide, aurícula derecha, y acá vemos toda la hipertraveculación con el gran aneurisma anterior. Y acá vemos nuevamente, esto parece un miocardio no compacto, ¿no? Bueno, acá el miocardio es este paciente que está acá con resonancia, lo que está teniendo es un área de aquinesia muy importante, con una hipertraveculación muy desarrollada por un miocardio adaptativo, visto como displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Nuevamente, el miocardio no compacto no existe a menos que exista una noxa que lo esté desencadenando. Y esto es lo que tenemos que buscar.
alteraciones en los volúmenes y alteraciones en la función. En este caso, con resonancia podemos cortar todo el ventrículo derecho y sacar la fracción de eyección con muchísima precisión. De todos los criterios de displasia ritmogénica que tenemos que buscar en estos pacientes que estamos evaluando, son el tamaño del tracto de salida en paraesternal izquierdo y en eje corto. Y ahí medimos el tracto de salida, que vemos acá cómo se mide, y si esto es más de 32 milímetros, es un criterio mayor para la displasia, por lo menos para que está dilatado el ventrículo derecho. Si es más en el eje corto, este tracto de salida medido, esta es la aorta, la pulmonar, la tricúspide, en este punto, si es más de 36 milímetros, es un criterio mayor. Acá tenemos los criterios menores, ustedes ya lo pueden buscar en las guías, está perfectamente, esto se repite durante los años, y nos puede dar una ayuda muy importante para la displasia. Y para ir con esta lista que teníamos acá de qué causa muerte súbita, acá tenemos que son las miocarditis. Y por esto yo le digo que la resonancia es excelente, porque fue el método que cambió la historia en el diagnóstico de las miocarditis. Fíjense, este es un paciente en T1, este es un paciente que le hicimos gadolinio. Fíjense qué pareció. Si ustedes sin saber qué resonancia me pueden decir si brilla más la cavidad, la pared acá o acá. Y se van a dar cuenta que acá está el brillo del miocardio por la captación de gadolinio. No solamente eso, sino que cuando hacemos el cine, vamos a ver que también se puede ver esa misma captación de gadolinio en el segmento. O sea que la mayoría de las miocarditis son miocarditis segmentarias. Por eso son tan difíciles de detectar muchas veces. Y otra información que aprendimos con resonancia es que la miocarditis aumenta el espesor parietal. Entonces fíjense que donde más captación de gadolinio tiene, mayor espesor parietal tenemos. Y acá lo vemos nuevamente en las imágenes de cine. O sea que esto tenemos que estudiarlo con resonancia y tenemos que diferenciar los pacientes que tienen corazones grandes, con buena función, pero me capta gadolinio, ese paciente está teniendo una miocarditis. ¿La causa? No sé. Puede ser una causa que el paciente tenga un proceso inflamatorio previo, puede ser que haya realizado un deporte tremendamente extremo, y en ese caso pueden provocar estas causas de miocarditis. Va a caer la función ventricular, pero sobre todo va a captar el gadolinio, y esto es muy significativo. Con resonancia hacemos esto, comparamos la intensidad de la señal en T1 y comparamos la intensidad de señal después del gadolinio. Y cuando esto aumenta más de 4 veces, más de 2 veces y medio con gadolinio, con T2 más de 4 veces, esto es una indicación de que el paciente tiene una miocarditis. Entonces, de todo lo que hemos estado viendo, las ortopatías es lo que la sensibilidad se puede escapar del electrocardiograma. Las ortopatías no tienen alteración electrocardiográfica. Y dentro de las ortopatías tenemos los aneurismas de aorta y la coartación de aorta. Son los puntos que nosotros tenemos que tener en cuenta. Fíjense entonces, ¿a qué llamamos un diámetro normal? ¿Cuál es el índice mejor para evaluar el tamaño de la aorta? Porque siempre vienen pacientes y dicen, mire, ¿pero qué le hago a este paciente? Tiene 42. Y yo no sé. Bueno, acá se ha visto que la gran compromiso de la aorta es cuando está entre 40 y 45 milímetros. Mientras que todos los otros diámetros son menores para el tratamiento y para la evolución mala. Por lo tanto, ya sea para disección como para muerte, el problema está en el tamaño. Cuando el tamaño es más de 60, ahí se muere muchísima gente. Pero mientras tenga 50, 59 es mucho menos, y esto va disminuyendo dependiendo del tamaño que estamos teniendo. Pero entonces, ¿qué hacemos con los pacientes o los atletas que tienen aortas grandes? O pacientes que son muy chiquititos y que tienen 40 de aorta. Tenemos las dudas, siempre vienen así. Entonces me van a decir, y bueno, corrijámoslo por la superficie corporal. Perfecto, vamos a ver el tamaño de la superficie corporal, lo dividimos, el tamaño de la aorta por la superficie, y me va a dar un valor determinado. ¿Cómo se hace superficie corporal? Es peso por altura dividido 3600 y sacamos la raíz cuadrada. Ahí sacamos la superficie corporal del paciente. Pero, ¿y si el paciente es muy alto, muy bajo? ¿Tiene alguna variable? Cuando el paciente es muy alto, acuérdense que la altura es una constante. Y acá tenemos el peso, que es variable. Y van a ver que no hay que medir la aorta por la superficie corporal. ¿Escucharon? No se tiene que medir la aorta por la superficie corporal. Esta es la tabla que todos hemos estado usando durante años, en la cual tenemos en la línea acá, la superficie corporal en metros cuadrados, y acá el tamaño de la aorta. Y acá en los diferentes colores me dicen cuando tienen bajo riesgo, 4% de mortalidad por año, este tiene un riesgo alto, ya cuando está entre más o menos 7% por año, y acá más del 12% por año, ¿sí? Fíjense, si tenemos un paciente con una superficie corporal de 2, ¿sí? Vamos a tener un tamaño de aorta de 40, tiene bajo riesgo. Pero si el paciente tiene superficie del 2, pero tiene un aneurisma de 50, el riesgo aumenta. Esto es corregido por superficie corporal.
Pero ¿qué pasa? Esto no es un razonamiento lógico, y les voy a explicar por qué. Fíjense esto. Tomemos un paciente extremo, para que se vea la diferencia de lo que estoy diciendo. Paciente 1,70 m, 150 kilos. Gordo, ¿sí? Bien gordo. Superficie corporal, 2,17 más o menos. Acá estamos. Y una aorta de 45. ¿Está bien para un paciente de superficie? Sí, tiene un riesgo bajo, 45, pero como tiene un gordo y la superficie corporal 2,17, está bastante bien. ¿Qué pasa si este paciente lo hago entrenar, le hago una dieta y le hago bajar de peso? Este paciente lo hago bajar de peso y empieza a bajarme a este nivel. Sigue con la misma altura, pero con 80 kilos. Le hicimos bajar de peso como locos. ¿Qué va a pasar con el riesgo de su aneurisma? Fíjense lo que pasa con el riesgo. Al bajar a una superficie corporal de 1,90, el riesgo aumenta el tamaño de la aorta. Esto no es lógico, es absolutamente ilógico. Por lo tanto, estamos corrigiendo mal el tamaño de la aorta en estos pacientes cuando lo corregimos por superficie corporal, porque estamos poniendo una variable que es el peso. Y el peso es variable, depende de cómo tenga el paciente, y si adelgaza, como se están viendo ahora con las cirugías bariátricas, esto cambia y no es significativo. Entonces, lo que tenemos que corregir es el índice por la altura. La altura es constante. Y este mismo esquema que teníamos de riesgo, lo podemos hacer perfectamente, fíjense acá, por la altura. Un paciente de 1,70 m con un aneurisma de 45 tiene 2,65 m y es un riesgo elevado, ¿sí? O sea que indudablemente esto suba o baje de peso no me va a corregir. Entonces, esta es la forma de determinar el tamaño de una aorta para los atletas que estamos siguiendo. Y ahora, para ir terminando ya, ¿a quién le firmamos el acto físico? Y vamos a una parte práctica, ¿no? Fíjense, es un paciente mío. ¿Cómo hay que sentir el sentido común? Y esto es muy importante, y no tomar solo una decisión. Y cuando uno habla de solo, estamos hablando de solo en todos los sentidos de la palabra. Vamos a ver, fíjense ustedes. Fíjense este paciente. Este es el paciente. 20 años. Sexo masculino, boxeador profesional, campaña deportiva 50, desde los 16 años que compite, 50 había competido, ganó 47, y ya estaba compitiendo como 3 peleas como profesional, las cuales había ganado las 3 por nocaut. ¿Sí? Krim siempre había dicho que este era de los mejores proyectos que teníamos en la división. Entonces es un paciente de alto rendimiento, entrenando muchísimo, y que encuentra. Estos pacientes tenían ergometrías, todos los años se le hacían, la FAB, la Federación Argentina de Boxeo, se le hace todos los años ergometrías y electrocardiogramas, y eran todos normales. Entonces, ¿ustedes le firmarían el acto físico? Esa era la pregunta. Yo creo que sí, creo que el 90% le firmaría. Algún otro, no sé, que pediría algo, ecografía, los ecos también eran normales, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con este paciente? Cuando este paciente ingresa al instituto, con fiebre, astenia, anorexia, pero por otro centro, con todos signos de endocarditis, se le pide transesofágico, le hago transesofágico y veo eso. ¿Se ve bien ahí? ¿Seba, sí. ¿Estás viendo? Sí, se ve. Bueno, esta es la membrana que le había comentado anteriormente, ¿sí? Esa es la membrana, y ahí está el jet, que estaba pasando a través de la membrana. 4 milímetros de coartación aorta severa, pero no solamente eso, sino que además había una masa distal a la coartación en la cual teníamos una endocarditis. O sea, todo esto en un boxeador de élite, en un paciente que nosotros le hubiésemos dado el alta, ¿no es cierto? Le hemos dado el alta para el acto físico. Y acá tenemos la primera coartación severa, y acá vemos una masa en la aorta torácica descendente, esta misma masa, y vemos todo un infiltrado en la que esto es columna, esto es esternón, para que se entienda, en la resonancia, esto es toda imagen de absceso en la cara anterior de la aorta. Fíjense acá, de la aorta descendente. A los 3 días le volvemos a repetir el estudio, y fíjense, aumentó todo el absceso que tenía, aumentó el tamaño de la masa dentro de la aorta, y este paciente lo que tenía era esto que estábamos viendo acá, una coartación severa, una masa posterior a la coartación, y la primera resonancia y la segunda resonancia había empeorado muchísimo. Se lo opera, y lo que hacemos con este paciente es poner un tubo, solucionándole el problema. La cirugía, la cirugía, la incisión fue subaxilar, o sea que estaba abajo, no era una incisura mediana, sino era subaxilar, anduvo perfectamente bien. Y este paciente, bueno, la pregunta que después seguía era, ¿le damos el apta para seguir practicando deporte? Esa es la pregunta. Entonces, la segunda pregunta, ya lo hicimos una vez y le dijimos, le hubiésemos dado de apta, y seguía así, hace 60 peleas, y seguía andando bien con una cortación severa.
Y acá le damos el apta. Personalmente yo creía que se podía, porque él me dice, no pienso hacer otra cosa, yo quiero seguir haciendo deporte. Así que voy a seguir boxeando aunque me prohíban. El padre, que era el entrenador, me dijo lo mismo. Yo creo que tiene que seguir. Y siguió, a tal punto que siguió entrenando. La FAP no le quiso autorizar, presentaron juicios, yo estuve también en el medio ahí tratando de que él pueda seguir. Siguió boxeando durante un año más y después clandestinamente boxeó en Paraguay con diferentes nombres. Re bien, anduvo perfecto, pero no quiso. Después, bueno, después de 3 años se cansó de que no lo aprueben y dejó el deporte. Pero bueno, eso entonces, basando en las características socioculturales del paciente, es importante saber qué se puede hacer con este paciente. ¿Puede nuevamente volver a accionar? ¿Será la misma competitividad? Bueno, todo eso tendremos que ver. Espera un segundito que Mira, esta. Sí. Ricardo, ¿podríamos discutirlo un poquito? Tenemos gente ¿Te gusta ese? No hay problema. del comité de FA, gente Perfecto. experta en el tema. Perfecto. Creo que sería fundamental aclarar que si bien la FAP probablemente lo que le haga es simplemente un electrocardiograma, la recomendación de FAC y de SAC en Argentina es que lo primero y lo principal del chequeo médico precompetitivo es el examen físico. Todos los días. O sea, la adaptación que ha tenido ese cuerpo a ese bajo flujo anterogrado de la coartación enmascaraba cualquier cosa. O sea, lo más probable es que haya pasado de largo, y hubiese pasado también si no tenía estendocarditis, capaz que hubiese seguido boxeando. Teníamos un paciente que no era fácil de llegar al diagnóstico. Y yo digo, no digo FAC, digo FAP. No, seguro, por eso te digo, boxeo. Probablemente la FAP le haga un electrocardiograma. Hay varias federaciones o varias ligas que hacen un electrocardiograma para el apto, entre comillas, para el apto médico. Acá en Mendoza pasa lo mismo con la liga de fútbol, Exactamente. sobre todo la liga infantil. Por eso, pero sí creo que tenemos que ser exigentes en esto y que quede claro que el chequeo médico no es un electrocardiograma. El chequeo médico es la entrevista formal con el cardiólogo, con el deportólogo, que va a hacer primero la evaluación del paciente y después en una segunda instancia se solicitan los estudios complementarios correspondientes. Es un paciente con una coartación. Acá hay uno de los participantes que nos hace el comentario de que puede tener hallazgos en el examen físico, el soplo de insuficiencia aórtica, ausencia de pulso, presión diferencial, que probablemente la coartación se puede sospechar. Es uno de los... Claro, todo eso está escrito, todo eso está en las guías, todo eso está en Facebook, todo eso está en Google, pero cuando uno está con los pacientes y se encuentra que eso no existe, y cuando uno ve tantas, yo he visto realmente muchas coartaciones, porque me envían para los chiquitos, y muchas coartaciones tienen tanta circulación colateral, que saltea la estenosis, uno ve la circulación que invade toda la parte de la aorta torácica descendente, y toda la coartación pasa a ser simplemente una anécdota, porque tenemos ¿cómo se llama? Una matriz de circulación colateral que llena perfectamente distal la parte de la aorta descendente, que no cambia ni siquiera los pulsos. O sea que realmente, en la realidad, el Roessler, que era la imagen que nosotros vemos en la radiografía, eso se puede ver en la radiografía. Son las imágenes radiográficas de cuando se come la parte inferior de las costillas. Eso es el Roessler. Pero cuando uno ve con resonancia magnética, es mucho más impactante cómo se desarrolla esa circulación colateral. Y en estos pacientes, que en realidad son deportistas de superélite, porque tienen muchísimos años compitiendo al extremo, son chicos jóvenes, 16 años tenía, cuando empezó a boxear. Acá tenía 20, y tenía una coartación que no tenía prácticamente significancia hemodinámica. O sea que a pesar de eso, y bueno, esa era una de las cosas que voy a terminar cuando termine. Termino con la última partecita de la presentación. Dale. Y después seguimos con las preguntas, así seguimos más o menos hilando. Excelente. Entonces la pregunta era esta. ¿Seguimos sin filmar el acto físico a este? Creo que le filmábamos todo el acto físico porque venía con una historia espectacular, así que lo más probable es que también le filmemos. Ahora este paciente, otro paciente. Este paciente fue esta semana. Lo armé esta semana como si el paciente viniera, porque el paciente vino a hacerse un control. Así de sencillo. Vino a hacerse un control, 63 años, paciente varón, hipertenso, diabético y dislipidemia. Electrocardiograma que se le hace a todos los pacientes. ¿Alguno ve alguna normalidad, algo? Para mí no tiene nada. Así que un paciente de esta edad, bien todo, él quería caminar y posiblemente empezar a ir al gimnasio un poco, porque él antes hacía gimnasia, dice que toda su vida hizo gimnasia. Perfecto, muy bien. ¿Qué le hacemos? Una ergometría. ¿Sí? Esta ergometría es esto que está acá,
lo único que nos encuentra, extrasístole ventriculares supra en el momento, 8.5 METs, bien, perfecto. O sea, esta es la ergometría de una persona de 63 años. Hasta un sedentario puede hacer esto, pero bien, anduvo bien. A este paciente, ¿qué le pedimos? ¿Le pedimos algo más? ¿O le damos el apto físico? Si yo tuviera que dar el apto físico con esto, quiero una ergometría electronormal con estos factores de riesgo. ¿Se le pide otra cosa? ¿Qué le pedirían? ¿Vos, Eva, alguien quiere hacer algo? ¿Le quieren pedir algo más? Examen físico, preguntan, si se hace se hizo No, la examen físico evaluación. normal. Sí, no tenía insuficiencia cardíaca, no tenía soplos, todo. Un paciente normal de 63 años, que viene a hacerse estos. Bueno, ¿le pedimos algo? Bueno, Llama la atención la TA, otro de ¿la los... TA? Sí, ¿qué te da la TA? 140, 160, ¿está? No, Luis, eleva bien la presión. Eso, hipertenso. Hipertenso se mueve bien, está haciendo de 180 de máximo. Y Luis, después si se querés nos- habilitar tu micrófono, Luis, y haz el comentario que consideres. Dale. Con respecto a este paciente, creo que 63 años, con esos factores de riesgo, hablar de normalidad seguramente está muy difícil, incluso con la ergometría de 8.5 metros. Me gustaría ver si un diabético inflamado, hipertenso, con 63 años, no tiene algún otro parámetro de daño vascular al alcance de algún estudio complementario para que no quedarme solo con una ergometría, porque tengo miedo de subestimar un riesgo que está escondido ahí abajo. Perfecto, totalmente Excelente, coherente. Luis. Perfecto. Excelente. Le pedimos algo, un eco. Es lo que Dale. seguimos pidiendo. Ya le pedimos porque pensamos en eso. Este es un Si eco alguien me que puede tiene daño mostrar que algo vascular, porque no me extrañaría que este paciente, por lo menos que me muestren que no tengo enfermedad aterosclerótica en otro sector. Sí, perfecto. No, yo creo que con esto seguro que tiene vascular algo. Seguro. O sea, ya la carga pretest, el valor pretest que tiene con hipertenso, diabético, dislipémico en 63 años, seguro que le vamos a encontrar una plaquita en las coronarias, una plaquita en las carótidas, o el peso medio tiene mal alrededor de 90, seguro. O sea que yo creo Una que sola cosa, y sin medicar o medicado a full. medicado. Está medicado y con la medicación de Estatinas, valsartán, bien. LDL bajo, todo comprobado. No, diabético medicado con estatinas y con antihipertensivo. Ok. Así, o sea, es un vascular, ya por la probabilidad pretest, ¿no es cierto? Es un vascular. Le hacemos esto y le pedimos un eco. En el eco nos sale esto que está acá. Todo esto, hipertrofia ventricular, normal, fracción de eyección está 61%, y de paso él me trae otro eco de antes y nos dice esto. Este es el eco hace 2 años anteriores. Acá tenía 61 años, que tiene 63, todo lo mismo. Prácticamente no hay diferencia. Entonces ahí le podemos firmar el acto médico. ¿Qué otra cosa le podemos pedir? O no le pedimos más nada. Porque estamos hablando de un paciente que viene a nuestro consultorio de estas características, y le pedimos o no le pedimos otra cosa. Yo creo que con esto, así como me dice asintomático, y él quiere empezar a caminar, trotar, yo le firmo el acto. Con un electro prácticamente normal y una hipertrofia en el ventrículo nada más. Yo no voy a decirle a una persona así, no haga gimnasia. Eso es algo lógico, digo, algo que yo pienso. Si levantamos la mano, lamentablemente no lo tenemos acá para votar, a ver cuántos aceptan que este paciente ya tendría que se podría hacer para empezar a hacer un poco de actividad física. Levantar la mano quien... Y más o menos lo lógico, ¿no? O sea, es lógico, no le encontramos nada raro. Pero, y ahí está el pero, este paciente, el médico de cabecera de este paciente, le pidió una radiografía. O el paciente mismo trajo una radiografía, porque andaba con tos, así, y trajo esta radiografía también. Y vio que estaba un poquito ancho en la parte ventricular, por eso le pidió el eco. Le pidió el eco porque tenía un poco de hipertrofia, y acá no tenía tanta hipertrofia como la que demostraba, como cardiomegalia, en la placa de tórax. Y fíjense lo que encontramos en la resonancia que me pide el médico para evaluar qué es lo que estaba teniendo. Esto es una tremenda disección de aorta tipo B, totalmente él pasó desapercibida a este paciente. ¿Okay? Esta es la verdadera luz, esta es la falsa luz. Acá tenemos flujo lento adentro, pero tenemos flujo. ¿Sí? Esta es una imagen similar de resonancia magnética. Esto lo hice la semana pasada. Fíjense, acá entra el flujo, acá también tenemos flujo adentro de la falsa luz, la verdadera luz. El diámetro máximo acá era 51 milímetros. Acuérdense que más de 40 milímetros acá ya empieza a aumentar el pronóstico malo de estos pacientes. Y nosotros, con los métodos que teníamos a nuestro alcance,
no lográbamos ver estas cosas, porque estas cosas están atrás, y estas cosas en nuestra ecografía generalmente llegamos hasta acá, esto prácticamente no lo vemos. Y generalmente cuando hacemos ecografía tampoco seguimos mirando la aorta abdominal, porque no es un estudio para ver aorta abdominal. Entonces, esto lo que tenemos en cuenta es que hay dos puntos que muchas veces nos podemos comer cuando hacemos la evaluación precompetitiva de estos pacientes. Los aneurismas de aorta y la coartación de aorta. Yo creo que eso hay que tener en cuenta. Y otra cosa que me parece que hay que tener en cuenta y que es muy importante, es saber que a pesar de que hagamos las cosas bien, a pesar de que nosotros nos manejemos con las guías, a pesar de que nosotros leamos y estemos siempre en contacto y seamos obsesivos con estos pacientes, hay un grupo de pacientes, un porcentaje de pacientes que nos vamos a equivocar. En ese paciente se nos van a escapar y se nos van a seguir muriendo. Entonces es importante, para tener en cuenta al final, que la extrema precisión de los diagnósticos es fundamental para no comernos algo. Generalmente cuando vemos datos discrepantes, apuntar nuestros ojos en ese punto. Si acá teníamos un eco que no me decía que tenía tanta cardiomegalia, pero en la radiografía había cardiomegalia, apuntemos para otro lado, hagámosle una tomografía o hagámosle una resonancia. Acortar todas las instancias diagnósticas ante las dudas, eso es esencial, porque estamos viendo pacientes muchas veces muy jóvenes con alto estrés en el ejercicio. Hay que no enfermar a personas sanas, y esto va con respecto al miocardio no compacto. El miocardio no compacto no es una patología en sí mismo. Yo he visto pacientes que vienen con diagnóstico de miocardio no compacto y les suspenden toda la actividad física. No, señor. Tienen que buscar si no existe otra patología en realidad. Eso no tiene que ser tomado como patología. Y ubicarse en tiempo, espacio, edad y el deporte que está por practicar este paciente. Entonces, es muy importante no enfermar al paciente, porque para un deportista de élite hay cosas peores que la muerte. Cuando ellos no han hecho, han dejado toda su vida, han dejado la parte de amistades porque han tenido que salir los tenistas a pasearse por el mundo, y han dejado de estudiar porque han tenido que entrenar 8 horas por día, y de repente nosotros les decimos, porque vemos una miocardiopatía hipertrófica apical leve, por ejemplo, le decimos que no tienen que hacer deporte. Eso es mucho peor que la muerte para estos pacientes. Por lo tanto, me parece que es muy importante llegar a una buena conclusión, que ver y focalizarnos en cada paciente, no en las guías. Hay que salirse de las guías, hay que focalizarse en el paciente, y creo que eso es una de las cosas más importantes que tenemos que aprender hoy. Muchas gracias. Bueno, excelente, Ricardo. Muchísimas gracias a vos. La verdad que súper claro los conceptos. Y no había duda que iba a ser así la charla que íbamos a tener. Hay un montón de comentarios en el chat. Creo que lo fue desarrollando. Hay varios comentarios sobre la charla que les gustó mucho. Sobre este último paciente, la evaluación del riesgo vascular, como lo dijo con muy buen olfato clínico el doctor Zico, y bueno, evaluar que la ergometría había sido insuficiente porque alcanzó el 78% de su frecuencia cardíaca submáxima, entonces que seguramente había que ir un poquito más profundo en la investigación. No sé si no le hicimos llegar al extremo a este paciente. No, bueno, pero para tener un margen... 200%. Con eso, con un paciente con factores de riesgo cardiovasculares y demás, que no tenemos un margen suficiente de seguridad, por ahí sí conviene completar la prueba de detección de isquemia con alguna otra prueba para estar seguro que está totalmente con bajo riesgo. No sé si alguno tiene alguna pregunta en particular, si quiere levantar la mano, habilitar su micrófono y hacerla directamente. Dale, Luis, si querés habilitar el micrófono. Bueno, acá estoy. Primero, gracias, Eva, por la participación. Felicitaciones, Ricardo. Aprendí una cantidad de cosas que yo no domino de la técnica. Unas cosas para hablar acerca de lo que estamos trabajando juntos, Eva, en la distancia con la FAC. Uno de los objetivos que nosotros tenemos es el tema de hacer algo que nos proteja y que nos oriente en lo que es la evaluación preparticipativa. De hecho, el grupo de FAC ha trabajado mucho en una recomendación de cuál sería la mejor evaluación. Y bueno, siempre teniendo en cuenta de que el objetivo que buscamos es tratar de encontrar los grupos que pueden tener más riesgo de hacer ese evento tan desagradable que es la muerte súbita, y entonces ahí aprendimos a posicionarlos
que es antes de la edad del coronario, que es después de la edad del coronario, y cómo evaluarlo. Creo que en los dos casos que mostraste son interesantes porque el primero no nos hubiera dado nunca la posibilidad de encontrarlo. Entonces lo que nos demuestra es que por mejor que hagamos las evaluaciones, nunca vamos a encontrar al 100% de los que van a hacer la muerte súbita, pero podemos encontrar ese gran grupo que sí lo podríamos haber encontrado y que no se nos tiene que perdonar que se nos haya escapado. Ese aneurisma no lo hubiéramos visto nunca. Ese chico, si no se hubiera infectado, o al indio Funes, si no hubiera tenido problemas con la válvula óptica, no lo hubiéramos visto nunca. Es decir, lo importante es que no se nos escape el que sí podemos ver, y por eso en la recomendación tenemos claro que preguntar por los antecedentes familiares, saber si los pulsos son simétricos o no, y todo lo que significa la evaluación. Un electrocardiograma, que es un debate mundial. Estados Unidos no hace nada, Italia y Europa hace un electro, y otras entidades le agregan o no otros estudios, pero no se escapan mucho de lo más importante de la evaluación, lo familiar, y el electro lo tienen todo y le suma un eco. Con eso achicaríamos muchísimo el rango de los que sí podemos encontrar, pero que queda claro que nunca los vamos a encontrar a todos, pero podemos minimizar bastante. Y lo que estamos trabajando con Seba y con toda la gente de deporte y de prevención de la FAC es armar, y lamentablemente se nos frustró ahora porque nos cortó el Congreso, y vamos a presentar una aplicación que nos enseñase a no escaparnos del carril de lo que sí tenemos que hacer y a protegernos, porque siempre va a haber uno que va a tener el evento súbito como ese que mostraste. La detección esa no la hubiéramos encontrado jamás si no le metés vos el estudio. Lo que a mí me sirve de todo lo que dijiste como experto es que todos coincidimos que evaluar, preguntar, hacer un electro y un eco como máximo y posicionarlo sobre la edad de riesgo. Cuando tenemos la mínima duda, no hay duda de que lo que se viene con la resonancia nos abre un panorama inmenso, y me ha permitido preguntarle a Seba en su momento qué hacemos con los ultras que aparecen con modificaciones, que ustedes ven eso. ¿Se le está haciendo daño con la actividad física o no? Que creo que esa es una pregunta que Seba en el próximo encuentro me va a tener que contestar. ¿Qué pasa con los que bajan de la Concagua y se les dilata el ventrículo derecho? Loco, ¿qué hago? ¿Eso es bueno o es malo? ¿Lo tengo que permitir? ¿Termina mal? Y entonces empiezan los otros debates. No, está la predisposición inflamatoria, genética, y ahí yo entro a perder porque no sé qué hacer. Digo, el ultra, ¿es bueno o es malo? Pero desde ya te agradezco todo lo que me enseñaste desde la resonancia, que no la puedo manejar yo, y toda la utilidad del método para cuando se me escapa y se me termina. El antecedente familiar, la revisación clínica, el electrocardiograma y el eco. Creo que hay mucho de lo que me enseñaste. Me abrís una gran duda con lo que es la no compactada. Creo que voy a volver a repasar la cosa. Pero muchísimas gracias, y gracias, Seba, por permitir que yo desde Tandil haya seguido aprendiendo a través de lo que vos abriste en el juego de este Ateneo. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos, Luis. Luis Sico es uno de los miembros del Comité de Deporte de Cardiología del Ejercicio de FAC, y sin lugar a dudas es una de las personas con las que más aprendemos todos los días. Así que gracias a vos, Luis, por el comentario y por estar presente. José, ¿querés hacer algún comentario con respecto a la reso y a los ultra o a fatiga cardíaca aguda que querías preguntar? La verdad que gracias, Ricardo, todo muy bueno. Respecto a ultra y fatiga cardíaca y resonancia, no hay ningún trabajo publicado actualmente. La mayoría de los trabajos publicados son en senior que ya están retirados. Entonces lo que vos ves es un poco lo que decía Ricardo, que es fibrosis, sobre todo en los sitios de inserción del ventrículo derecho, que es un poco la duda, ¿no? Por cómo estos tipos llegan a ser senior y no tienen arritmias y han vivido corriendo ultramaratón, que es un poco la duda que planteaba acá Luis, si la ultramaratón o el ultramaratonista es bueno, es malo, el Ironman es bueno, malo. Por ahora no tenemos idea. Sí vemos que estos senior cuando se retiran tienen zonas de fibrosis y tienen más arritmia, sobre todo más arritmia ventricular, pero no tienen aumento de la muerte súbita, y sí tienen más enfermedad coronaria, pero no tienen más infarto tampoco. O sea que bueno no debe ser. Yo creo que un poco parafraseando para Celso, la dosis hacia el veneno, que el deporte es saludable, pero que hay extremos donde no es conveniente. Y sí sería súper interesante saber, como planteaste vos, ver si el tipo que termina de correr una maratón tiene o no tiene edema intersticial en el miocardio, que yo creo que lo va a tener, porque un poco explica lo que nosotros venimos viendo en fatiga cardíaca con strain, ¿no? Que a la finalización de una carrera de a veces 10, 12 horas corriendo, como la que hicimos en Aconcagua, que tienen caída del strain prácticamente de strain normal, es una caída superior al 30%, llegan a tener strain de 15, 16, algunos de 12, que eso no es otra cosa que probablemente
capaz que no se debe emergenticiar, pero sí por lo menos una pérdida transitoria de la función celular o un daño por especies reactivas del oxígeno o por el mismo desgaste celular, que quizá eso sí tenga una correlación con edema, que es algo que se recupera rápido, que vos ves que 48, 72 horas el tipo vuelve a tener función normal, el strain no es completamente normal dentro de las 72 horas, pero capaz que eso fue, nada, un daño celular transitorio, una injuria transitoria sobre el miocardio que se puede expresar con edema en la resonancia. No lo sabemos hoy, porque no tenemos esa posibilidad en el No hay esa campo posibilidad, de claro, poder, claro, de claro. poder hacer una resonancia. Exacto. Lo que sí se ha visto es que las personas, y de hecho lo hemos hecho con ecografía, definitivamente hay trabajos que han sido publicados en los cuales hasta los 42 kilómetros no se encuentran diferencias significativas con la parte de eco y strain y toda la parte de función ventricular, pero en los ultramaratón, los que terminaban el ultramaratón terminaban dilatados y con caída de la fracción de eyección, no solamente del strain, o sea que indudablemente tenía un sufrimiento miocárdico primario. No sé cómo habrá seguido la evolución de estos ultramaratonistas, sería interesante verla. Yo le voy a seguir llamando todos los días a Eli para ver si está viva, la que hace ultramaratón. Pero hay que tener cuidado, porque me parece, acuérdense que Maratón mismo, en la parte mitológica, muere después de entregar el mensaje, después de correr 42 kilómetros. O sea que definitivamente la historia tampoco nos ayuda mucho como para decir que es buenísimo seguir corriendo a esos niveles. O sea, y hay correlación entre el inicio del ejercicio, el tiempo de ejercicio, el tiempo de entrenamiento. Se ha visto que, por ejemplo, deportistas que, no sé, hacen carreras de 5 horas, no tienen fatiga y otros que sí, o sea que probablemente también haya una predisposición o una morfología, y sí se ha visto que los que no entrenan nada, con menos tiempo hacen fatiga cardíaca demostrada, o sea que perfecto. Hay muchas cosas que no sabemos y es difícil de medir, porque Espectacular. es difícil de marcar. Ricky, una pregunta que la respondiste parcialmente vos durante la presentación, pero me gustaría hacer un poquito más de hincapié en esto. Nosotros trabajamos con un centro de alta complejidad que se llama FUESMEN, que tiene tomografía multicorte, resonancia, alto campo y demás. Y todas las dudas y todos los pacientes grises que tenemos es el centro de derivación. Siempre cuando hacemos un eco para evaluación precompetitiva buscamos el ostium coronario con eco. No siempre lo vemos. Y en los pacientes jóvenes muchas veces nos genera duda cuando hay alguna alteración de los estudios complementarios, sobre todo síntomas y demás. Y es un motivo frecuente pedir una tomografía multicorte para evaluación de nacimientos coronarios y demás cuando no lo podemos hacer por eco. ¿Qué pasa con la angiografía por rezo? ¿Por qué no tiene más desarrollo? ¿Por qué no lo hacemos más? ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿La industria lo tiene frenado, que fue un poco lo que vos mencionaste en la charla, o tiene alguna explicación técnica que hoy hagamos siempre angiotomografía? No, mira, primero yo creo que tiene varias contestaciones. Primero que el angiotomo es excelente y tenemos tremendamente rápida y es un método que lo tenemos habitualmente como para hacerlo. O sea que teniendo ese método es difícil que se desarrollen otros yuyos alrededor porque es demasiado bueno, demasiado rápido y es demasiado habitual y conciso. Mientras que la resonancia magnética necesitamos tener, primero, campos magnéticos altos, de arriba de 1.5 Tesla a 3 Tesla para arriba. Segundo, el problema que tiene la resonancia es el movimiento. Todo movimiento hace que las imágenes salgan borrosas. Entonces, cuando tenemos que hacer alguna cosa tan fina como evaluar una coronaria, tenemos que corregir ese movimiento, el movimiento del diafragma, el movimiento de la respiración, el movimiento del latido cardíaco. O sea, de los vasos que están expandiéndose también provocan ruido. Todo eso tenemos que corregir. Entonces, cuando tenemos un método que corrige tantas cosas, es bastante difícil que pueda hacerse muy bien o comparativamente idéntico a lo que hace la tomografía, que lo hace en segundos. Entonces, en la actualidad me parece que no se desarrolla más que la corrección de esos fenómenos porque tenemos un método que está antes, ¿sí? Pero que se puede ver perfectamente bien el nacimiento de las arterias coronarias. Yo les mostraría, tengo charlas de ese tipo también hecho, que se pueden ver perfectamente el nacimiento de las coronarias, las podés seguir hasta su tercio medio sin ningún inconveniente y sin ningún drama. Que podemos utilizar sustancias de contraste intravasculares, significa que el paciente se le inyecta en la vena, esperamos que dé la vuelta y que queda dentro del vaso, o sea, dentro de la coronaria para que quede marcada,
se puede hacer y se ven imágenes fantásticas. Pero tenemos que tener el equipamiento, tenemos que tener el paciente también adecuado, porque si el paciente está moviendo es imposible prácticamente, y tenemos que tener generalmente un entrenamiento especial para hacer esas coronarias. O sea que hay que coincidir en este momento muchas cosas para que se hagan buenas coronarias, para ver la luz coronario, para medir el flujo coronario, y la resonancia lo puede hacer. Pero eso es prácticamente imposible en la actualidad. Fácticamente es imposible. Ver las coronarias como si es normal, si pasa entre la arteria pulmonar o en la aorta, eso se puede ver, eso no hay problema, porque eso es un análisis volumétrico que en este momento, yo estoy utilizando un 3 Tesla, un potente campo magnético, se lo hace y es bastante fácil. El paciente en 3 minutos se toman todas las secuencias volumétricas y tenemos un volumen, como la tomografía. Eso sí se puede hacer, pero si vos lo vas a hacer en otros equipos que no están entrenados, que no tienen el hábito de hacerlo y que no tienen los software, no se pueden hacer. Esa es la realidad. Y todavía las empresas están queriendo desarrollar más la parte del tomógrafo que de la resonancia, porque le está dando mucha plata todavía a eso. Cuando se agote eso, te puedo asegurar que esto va a ser un boom así, y la resonancia, imagínate que no usa contraste, prácticamente no usa radiación, y es un método que utiliza las energías. Estamos más cerca del Reiki que de la parte física normal, ¿no? Es una cosa, pero es así. Bueno, excelente. No sé si hay alguna otra pregunta del público, alguno de los doctores que quiera hacer alguna pregunta. Dale, Luis. Una sola cosa más respecto al segundo paciente cuando hablábamos del daño vascular y que si firmábamos apto o no firmábamos apto. Y acá creo que hay un límite entre lo que es la actividad física como una herramienta en el área de lo que es salud y otra cosa es deporte. Es decir, este paciente tenía indicación clara de entrar a un servicio donde la actividad física, sea por rehabilitación o sea por un gimnasio controlado, fuese parte de lo terapéutico. Es decir, que no sé si había que firmarle un apto muy apto. La pregunta es cuando este tipo quiere correr el 42 kilómetros, ¿qué es lo que hacemos? Ahí se complica, ¿no? Ese es el punto de quiebre, que es, el tipo te quiere correr 42 kilómetros y vos le querés recomendar, porque no sabes cuál es la placa que se va a romper ese día por deshidratación, por exceso de trabajo, por lo que fuese. Yo le indicaría actividad física así como parte del tratamiento, como todo lo que le doy, la estatina, la aspirina, la fuerza, resistencia y lo oxidativo, porque la diabetes, con todo lo que es la diabetes, lo hubiera requerido. Ahora, si me dice, quiero correr 42 kilómetros, no sé si le firmo el apto. Sí, la indicación para la actividad física. Era un detalle porque son dos cosas distintas. Uno venía de ser un boxeador totalmente definido y otro venía a ser un inflamado que también me dice, quiero correr un 42 kilómetros, y cualquier profesor entusiasmado por la actividad física y porque nos escuchó decir a nosotros que es bueno para la salud, le dice, está bueno que corra 42 kilómetros porque si corre más va a ser mejor. Y después tenemos la muerte súbita del deporte, que es totalmente distinto. Por eso quería aclarar eso, porque es una población totalmente distinta, el del ring con el del inflamado, ¿no? Son dos cosas totalmente distintas. Totalmente. Y lo interesante de esto me parece que, en una población extrema y en la otra población que son diferentes, en ambos nos podemos equivocar. O sea, en ese sentido creo que es muy importante bajar un poquito a la tierra, a los médicos, ¿no? Que queremos siempre saber todo, que tenemos que si hacemos esto así, 1 + 1 es más 2. No, siempre vamos a tener un error, una posibilidad de error. Lo único que con nuestro estudio, con nuestra presencia, con hablar con la gente, y eso es muy importante, hablar entre nosotros, consultarnos entre nosotros, siempre es muy importante porque nos vamos a dar ideas diferentes, vamos a tener opiniones diferentes que nos van a abrir la cabeza. Y que si el error generalmente es grande, tratemos de ser más chiquitito posible. Yo creo que eso con el estudio, con la persistencia, en la evaluación, en la intensidad de ver a nuestros pacientes como pacientes y no como parte de un protocolo, yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo a que ese error sea lo menos posible. Bueno, Ricky, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que están presentes por acompañarnos, por escuchar, y seguramente para el próximo ciclo o para la próxima charla del mismo ciclo vamos a enviar las invitaciones y el que quiera participar va a estar invitado para hacerlo. Ricky, te invitamos a la próxima charla que va a ser el viernes que viene. Muchísimas gracias por la participación de hoy, la verdad que brillante, y nos vamos muy contentos de haberte tenido como disertante. Un placer. Y muchas gracias a ustedes, realmente es un placer, un honor estar con todos ustedes y poder hablar de este tema que tanto nos apasiona. Y un saludo grande al Grupo Lima, que siempre nos acompaña, y está la fotito de Silvia Cool, seguramente está haciendo 10 cosas y no mirando esto, pero no importa, está en nuestro corazón. Silvia, por el chat mandó saludos, Silvia. Sí, seguro. Ahí te pone los quiero también.
Chao, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias, Ricardo.